que vamos a tener en este momento. Vamos a ver. Por acá tengo. Vamos a ver. El ponente de esta mañana tiene un diplomado en auditoría y es jefe de sistemas contables del Instituto Superior de Administración de Haifa. También tiene diplomado en salarios, impuestos y legislación social del Instituto Superior de Administración Haifa. En cuanto a su experiencia laboral, es consultor, microempresario en el área de comercialización, videotecas, material de construcción, asesor contable, auditor en la región rural del norte de Israel en el sector de la economía agrícola. Tiene mucha experiencia, ha participado como capacitador internacional, es profesor de Machav y bueno, él más que nada pues nos va a poder contar de toda su experiencia. Quiero presentarles a Marcelo Friesman, quien pues en esta oportunidad va a dirigir una ponencia relacionada al ecosistema de emprendimiento. Marcelo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Quiero recordar solamente que a último momento hemos cambiado el tema, como enseguida lo mencionaré. Dime solamente si se... Perfecto, Marcelo, ¿se ve? La ponencia se ve. Excelente. Entonces, voy a comenzar. Un segundo nomás. En realidad, la ponencia ha cambiado su tema y he decidido, como ya enseguida lo explicaré, ser diferente. Y vamos a hablar hoy del niño y el final va a ser el parque científico y vamos a ver cómo se relaciona con El Salvador. Y creo que estamos todos de acuerdo que no hay causa que merezca más importancia que la protección y el desarrollo del niño. Yo personalmente pienso, y siempre he actuado de esa forma, que el niño es el futuro de todo país. Todos los niños encarnan la promesa de que el mundo debe transformarse y realmente puede. No sé si siempre se esfuerza para hacerlo, pero el niño se lo merece. Y si realmente estamos de acuerdo que el niño es el futuro, todos nosotros debemos ponernos de acuerdo para sembrar las semillas apropiadas para el bienestar del niño, para que el niño pueda ser sano, que reciba alimento. Y hoy vamos a hablar específicamente del tema de la ciencia. Y lo que quiero comentarles es que hace un par de días, cuando Carlos Aguirre me invitó a presenciar la conferencia del doctor Juan Pablo Escobar, el día del Congreso, decidí cambiar el tema de la presentación, que originalmente y realmente tenía que ser el ecosistema empresarial, pero considero que el ecosistema empresarial, la técnica, pueden verla en 500,000 de webs que hay en el Internet. Lo que hubiéramos hablado en caso que realmente hubiera tocado ese tema hubiera sido consejos o una caja de herramientas para mejorar el ecosistema. Sin embargo, el tema súper importante que he decidido hablar es que si ya sabemos que la situación en el mundo, en el niño, solamente para dar un ejemplo cuando hablo de la situación, no sé si sabe la distinguida audiencia que 280 millones de niños permanecieron en su casa en la época del COVID. Y si ya la situación era mala en algunos países, ya sea países en desarrollo, países pobres,
Hoy en día la situación es tan mala que, de acuerdo con la UNICEF, las consecuencias negativas de la pandemia con respecto a la educación del niño, ni que hablar específicamente del tema de la ciencia para el niño, que ese es el tema que vamos a enfilar enseguida. Las consecuencias ponen en riesgo crítico una generación entera de niños y su educación. Sin embargo, así como el pueblo de Israel y nosotros los israelíes específicamente consideramos que en toda crisis tenemos que ver los puntos positivos, y justamente en épocas de crisis es el momento para detenernos, así como, para dar un ejemplo, en época de crisis de inmobiliaria, la gente con dinero aprovecha para comprar edificios o propiedades baratos. En época de crisis nosotros podemos detener, planear y ejecutar planes a largo plazo. Y así como yo les he dicho que considero que el niño es el futuro de todo país, la educación científica de temprana edad hará una diferencia grande hoy, la cual podremos percibir dentro de una década. Porque si hablamos de niños, digamos entre 10 y 17, 18 años, que hoy decidamos invertir y decidamos otorgarles en forma masiva educación en general y educación científica y estudios científicos específicamente, este es el momento de actuar. Basta con debates, apretemos el botón de on y comencemos lo que yo sugiero que tiene que ser el trabajo. Y para explicarles mis sugerencias o nuestras sugerencias, ¿qué es lo que Israel ha hecho durante los 73 años que existe Israel? Y entre paréntesis puedo decir que en mis repetidas visitas a El Salvador he encontrado con los excelentes amigos en El Salvador, ya sea Carlos, ya sea el doctor Cepeda, decano de la facultad que hoy en día auspicia el Congreso. Hemos encontrado mucha similaridad entre Israel y El Salvador, y puede ser que ese es el origen del afecto tan grande que tenemos por los salvadoreños y por ese país. ¿Y cuál ha sido mi sugerencia para El Salvador? Entonces quiero contarles ahora que, primero que nada, tenemos que invertir en el maestro. El tema digamos, sigue un poco, por lo menos en su título, lo que la maestra o la profesora Rita les ha hablado, la educación. Y la educación es el tema, aunque nosotros vamos a especificar la educación en el tema de la educación científica. Primero que nada, la herramienta más importante de la educación es el maestro, y es el maestro que tenemos que ayudar y entrenar para que el maestro pueda otorgar una educación excelente al niño, y más que nada que la educación sea adaptada a los cambios globales para alentar a la futura generación. Y teniendo en cuenta, como ya lo hemos mencionado, que el COVID ha creado brechas en el estudio científico juvenil, ha creado brechas en realidad en el estudio en general, entonces debemos invertir y seguir invirtiendo en el maestro, que es la herramienta principal de todo el proceso.
¿Qué es lo que debemos otorgarle al maestro? Debemos otorgarle herramientas en lo que se llama el aspecto estructural, aspecto pedagógico, aspecto de contenido. ¿Qué es lo que debemos otorgarle? Y ya al seguir voy a especificar en el tema de qué es lo que debemos otorgar al alumno, al estudiante, y también aspectos de la organización del aprendizaje. Seguimos con el segundo paso de la presentación, y aquí es, quiero decir que si vemos la educación o el aprendizaje en forma holística, aquí doy un ejemplo del agua. ¿Por qué del agua? Porque, entre otras cosas, para dar un panorama holístico, también al enseñar al niño podemos hablar también de las raíces bíblicas, de dónde proviene todo. Y así como en Salmos 42 dice que cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Aquí se hace mención del agua y cómo han obtenido nuestros antepasados el agua. Así, de esa forma, haciendo mención de las raíces bíblicas, podemos, sin que el niño lo note, hablar de la tecnología, de ver cómo el pozo y las cisternas que son utilizados hasta el día de hoy hacen mención de la obtención del agua. Y eso, entre paréntesis, quiero decir que la habilidad de un educador de otorgarle al niño el saber en general y la ciencia específicamente es una habilidad muy grande, porque todos recordamos que había un tema al estudiar que no nos gustaba. ¿Por qué? Porque no nos gustaba el maestro o su forma de enseñar. Y cuando hablamos aquí de las raíces bíblicas, hablamos de la forma de otorgar en forma entretenida el saber a los niños. Y ya que hablamos del agua, podemos mencionar que en Eclesiastes 11, echa tu pan sobre las aguas. Eso es exactamente el tema de mi presentación. El echar el pan sobre el agua para recogerla o para hallarla en muchos días es otorgarle al niño la posibilidad de adquirir científicos, lo que enseguida voy a llamar un parque científico, que estoy convencido que se debe establecer en El Salvador para estar la próxima década al frente de la tecnología mundial. Tercero, sugerencias de lo que ha hecho Israel. Israel, no hay dudas y no es secreto que Israel ha allanado el camino para el establecimiento de instituciones de todo tipo, ya sea universitarias, privadas, académicas, gubernamentales, que lo que han hecho es estimular e incentivar al joven hacia la curiosidad científica. Porque ¿qué es lo que mueve al joven a realmente estudiar, a realmente hacer preguntas, a realmente participar con mucha avidez en clases? Es la curiosidad, y cuando logramos incentivar su curiosidad, no hay duda que eso es lo que lo va a empujar a estudiar ciencia. Vamos a ver algunas de las instituciones especiales o algunas de las instituciones que hacen esa labor sagrada, yo diría. Primero que nada está lo que llamamos la Juventud Amante de la Ciencia, que eso comenzó en el año 64 en un campamento auspiciado por el Instituto Weizmann. Ahora, el Instituto Weizmann no se puede arrojar su nombre sin decir 5 palabras sobre lo que es el Instituto Weizmann. Es un instituto académico
el que ha desarrollado numerosos premios Nobel de israelíes, es uno de los templos de la ciencia donde se han descubierto muchos de los descubrimientos más importantes con los que nosotros nos ufanamos de que israelíes lo han hecho. Sugiero a todo el mundo entrar y ver los logros del Instituto Weizmann. Pero ahora estamos hablando de la juventud amante de la ciencia, y este es uno de los institutos principales que han inculcado y han incentivado a la juventud a desarrollar esa avidez, esa pasión por la ciencia. El Instituto Vulcani es algo similar al Instituto Weizmann, solo que en el campo de la agricultura, uno de los institutos más importantes del mundo, diría. Así como cuando hablamos de los descubrimientos israelíes, no sé si todos saben que el tomate cherry pequeñito que ustedes comen, o gran parte del avocado o palta, que no sé cómo le dicen en El Salvador, que también la comemos con pupusa, me imagino, eso se ha desarrollado por los agrónomos y los investigadores del Instituto Volcani. El Centro de Investigación Atómica SOREC, tenemos dos centros de investigación atómica, uno de ellos es SOREC, también tiene, digamos, un instituto, un subinstituto en el que se invita a la juventud a estudiar la ciencia, universidades y muchos más institutos que desarrollan. Lo quiero pasar rápido, no tengo problema que la UTEC y el doctor Aguirre otorgarles la presentación si alguien tiene interés, pero hay muchas instituciones y hablo de las más importantes y no quiero excederme del tiempo. La Universidad Hebrea de Jerusalén es una de las universidades importantes de Israel. También invierte mucha energía, mucho dinero y mucho tiempo en despertar la curiosidad de los jóvenes, alentándolos a seguir una educación científica en el futuro. Al ser esta universidad tan importante, se puede también mencionar que muchas fundaciones filantrópicas se ven involucradas en la cooperación con la Universidad Hebrea, ministerios, municipios y también empresas elite. Ya van a ver que en la sugerencia, al resumir el tema, voy a hablar de la empresa elite como una fusión interesante que se puede hacer en proyectos de gran envergadura, como el parque científico que voy a sugerir nuevamente hacer en El Salvador. Empresas elite invierten porque ellos ven como factor positivo en sus estados financieros el hacer mención que han invertido en un parque científico, en alguna investigación en el superfood del futuro, etcétera, etcétera. Ya voy a hablar también dos palabras, voy a mencionar las empresas elite nuevamente. El Instituto Weizmann que he mencionado tiene un brazo educativo que se llama el Instituto Davidson, que ofrece programas para escuelas, para niños talentosos y superdotados. Ahora, aquí es importante hacer mención de algo muy importante para mí, y es que nosotros consideramos que el otorgar la educación científica es algo que hay que otorgar no solamente a niños talentosos, sino que hay que hacer una división del camino y otorgar
el estudio científico a todo niño que lo desea y que considera que es importante. Y el segundo camino es detectar y ubicar a todos aquellos superdotados que podemos invertir más aún en su educación científica, porque son aquellos que consideramos que tenemos que ayudarlos a desarrollar su habilidad, su talento, para que estén el día de mañana al frente de la ciencia, ya sea de El Salvador, de Timbuktu, de Guatemala o de Guinea Ecuatorial, de cualquier país, porque consideramos que el concepto es el mismo. Debemos invertir en el niño, pero el mundo está siempre ocupado con preocupaciones, hoy en día con el calentamiento global, pero siempre ha estado ocupado en cosas importantes, candentes, y el tema del niño es algo sumamente importante. Aquí vemos nuevamente el tema de la capacitación de maestros. Lo paso rápido para llegar al grano, o lo que el siguiente facilitador que va a hablar después de mí, una de las personas más talentosas y profesionales que conozco, el doctor Vilensky, uno de los conceptos del que siempre él habla es una palabra hebrea que se llama tajles. Y tajles en Israel significa al grano, porque ese es uno de los motores que cuando nos preguntamos qué es realmente lo que nos ha traído en los 73 años que estamos empujando a este país que empezó de la nada, de pantanos y mosquitos y malaria, una de las cosas es ese motor que nosotros llamamos Tajles. Entonces el Tajles es empoderar a los estudiantes también a trabajar en equipo y a fortalecer su confianza y autoestima. La señora que ya no recuerdo y me disculpo su nombre, que habló antes que yo hablé, ella habló del tema de cuando entra a un aula que la gente se queda callada. Y uno de los consejos más importantes que doy a los maestros que deben fortalecer y a los estudiantes que también deben superar ese obstáculo es fortalecer su confianza y autoestima y no tener vergüenza de hablar, porque solamente la participación activa en el aula, en la investigación, es eso lo que nos va a empujar a mejorar y a llegar a logros. Pero seguimos con el Instituto Davison y hablamos también de tutorías personales y también hablamos cómo el Jardín de la Ciencia hace algo que muchos de los institutos hacen, es permitir tocar los artículos expuestos para entender la lógica mediante el palpado de algo. Aquí tenemos otro de los institutos, el Instituto Chispas de la Ciencia. Lo voy a pasar rápido, aunque solamente para hacer mención, ya que lo menciono, es uno que incentiva a los estudiantes de la periferia, porque una de las, digamos, enfermedades de todo país es que siempre se invierte en la capital del país, ya sea en nuestra capital en Israel y ya sea en toda capital. Me imagino que en El Salvador debemos tener algo similar, pero debemos también invertir en la periferia. Tenemos otro centro, Maimónides, que invierte en la juventud de los estudios secundarios. Y por último tenemos a los museos tecnológicos
Y ellos, para nuestro público, lo paso rápido, me disculpo, porque no me queda mucho tiempo y quiero realmente, recuerdan la palabra tajles, llegar al grano y hablar de lo que me comprometí ante mí mismo de otorgarles y compartir con ustedes. Pero vamos a hablar unas palabras sobre los museos y tenemos aquí varios museos. Primero que nada, el Museo Fetter para el arte y la nanociencia, y este museo nos otorga la colaboración entre el arte y la investigación, ofreciendo al visitante en sus laboratorios presenciar procesos de investigación y aprender del diálogo entre los investigadores y los artistas. El Museo de la Ciencia Bloomfield de Jerusalén, que es muy famoso por dos temas: por demostrar cómo la ciencia se vincula a la vida cotidiana y por medio de los concursos para científicos jóvenes sobresalientes israelíes, y también se ocupa de la formación de profesores, como ya lo hemos mencionado en otros institutos, y cómo ampliar su accesibilidad a la ciencia. El Centro Vidor es un centro muy especial y ahí podemos ver la fusión, visitando su lugar en el desierto, la fusión entre la alta tecnología y la agricultura en zonas áridas, y ver cómo Israel, que hoy en día es pionero de la agricultura, que hoy en día países con los que ya hemos firmado acuerdos de paz, y también antes que lo hemos hecho, como Arabia Saudita o todos los países musulmanes y árabes y otros países, y especialmente también en Latinoamérica, hemos desarrollado en zonas áridas, zonas desérticas, hemos desarrollado la agricultura que hoy en día prospera y florece también en Latinoamérica, y podemos ver la creatividad y la innovación en una sofisticada fusión, y podemos ver cómo ha sido desarrollado el tema. Jardín Clor de la Ciencia en Jerusalén, que le otorga a los niños un espacio para dar respuestas sobre temas que realmente les interesa a los niños, cómo se crea un arco iris, y eso les otorga a los niños, como así ya lo hemos mencionado, en forma divertida e interactiva, los principios científicos. Y por último, la flor innata, con el que yo personalmente tengo una relación de muchos años, es el Madatech, que es el Museo de la Ciencia, la Tecnología y el Espacio en Israel. Solamente de Madatech podría estar 3 horas hablando, pero una de sus herramientas más importantes es las sesiones educativas que ellos otorgan en cooperación con el Ministerio de Educación a 2.000 grupos en 7 centros educativos, y viajan por medio de 3 laboratorios móviles, creo que hoy en día ya inclusive tienen más, por todo Israel, y esto se relaciona a lo que hemos hablado de la periferia y la importancia de salir de la capital y otorgar a los niños que no viven en la capital, para despertar su curiosidad científica. A más de 150.000 estudiantes en todo el país por año. Hemos dicho y mencionado que todo esto está supervisado por el Ministerio de Educación, y también todas las esferas diferentes que el Madatech otorga. Aquí paso rápido porque mi reloj dice que ha pasado ya casi media hora, y dejo los últimos
5 minutos para hablar del Tajles. Una sola cosa más también que quiero compartir con ustedes es otra, digamos, otro sofisticado método con el que Israel ha velado por otorgar al niño ciencia sin que lo sienta, por medio de parques de recreo en los que los niños de noche, de tarde, cuando salen a un lugar de recreo, reciben conceptos como la fuerza de la gravedad, la órbita o cómo generar energía por medio de la fuerza del pedaleo, la fuerza del agua, etc. Y ahora quiero aterrizar de vuelta en El Salvador y quiero comentarles sobre una gran amiga salvadoreña, que me imagino que todos ustedes la conocen, la doctora Ildiko Tesac, que es cónsul honoraria de Israel en El Salvador. Hemos dedicado mucho tiempo también en El Salvador, en mis numerosas visitas a El Salvador y también en sus visitas a Israel, hemos hablado sobre las necesidades básicas del niño y de la educación en El Salvador. Ella personalmente no me necesita a mí porque ella, por medio de numerosos institutos, ya lo hace por décadas. Entonces veamos ahora cómo se establece un parque científico para el niño. También debo hacer mención que el doctor Vilensky, que va a hablar después de mí y que recomiendo quedarse para escuchar alguna ponencia muy interesante también, y hemos cooperado con la doctora Tesac, y ahora veamos cómo se establece un parque científico según los siguientes conceptos. Y es obvio que un proyecto tan grande debe basarse en un esfuerzo combinado entre inversores privados, entre sistema bancario y entre la academia. Y solamente cuando hablamos de la academia, considero que es importante que esté por sus facultades pertinentes que deben participar en un proyecto de este tipo. Los inversores privados, como ya lo he mencionado, yo puedo decir, en base a mi expresión y en base a ver sus estados financieros, que ellos tienen más interés que todo tipo de necesidades de países en desarrollo de invertir en causas. ¿Cómo lo podría hacer un parque científico en el Ecuador? Sí, Carlos, ya estoy terminando, les agradezco la paciencia. Siendo su misión el establecimiento de un parque científico, aquí simplemente quiero hablar aquí solamente de un tema, de la sostenibilidad, porque esa sería una misión del gobierno, definir cuál sería en un parque científico, que no hay duda que lo que haría es investigar, es desarrollar la ciencia, cuál sería una prioridad del país. Aquí como ejemplo doy la sostenibilidad. Otro ejemplo, yo sé que El Salvador mismo ha tenido una crisis hace muchos años que ha necesitado gente de computación. Esa se podría ser una dirección interesante. Y siendo su visión establecer un parque que posicione a El Salvador como país que ha puesto al desarrollo científico como prioridad primordial. Y no por decir, digo, el niño, el epicentro es algo que habla de un terremoto, porque lo que yo sugiero aquí es hacer un terremoto en la educación del niño por medio de este parque innovador,
Y permítanme, y aquí doy por conclusión la presentación antes de apagar la luz, resumir el tema presentado mencionando, y aquí leo, que los premios Nobel ganados por israelíes y también los grandes inventos que han hecho los israelíes en los últimos años, que han sido de los pequeños Einstein o profesores israelíes, estos profesores han sido en su momento niños también. Démosle esa oportunidad a los niños. Vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a la UTEC por haberme invitado también. Gracias, Marcelo. Ha sido un excelente